Amados, es para nosotros una oportunidad volver otra vez a estar con ustedes a través de las redes sociales, buscándonos a través del Google y a través del YouTube. Así pues, amados hermanos, les agradecemos su atención y les bendecimos donde quiera que estén en el mundo entero, en cualquier país donde nos visitan. Bendigo su nombre, en el nombre de Jesús. Y pues ahora vamos a estar hablando siempre acerca de los acontecimientos que pasan en la profecía bíblica. Hemos estado tocando varios puntos y las semanas anteriores también estuvimos tocando la vida del Señor Jesucristo y su sacrificio. Ahora vamos a continuar con la siguiente profecía que nos llega del libro de Ezequiel, pero no vamos a estar tocando totalmente Ezequiel ahorita porque vamos a estar viendo al protagonista de la historia a través del diccionario Larousse de México. Vamos a estar viendo esa historia de lo que será Rusia, porque Rusia, recordemos que en la profecía bíblica ella atacará a Israel y se unirá con varios pueblos, pero por ahora solamente vamos a estar viendo lo que es la historia de Rusia, quiénes son y por qué están en la profecía bíblica también. Ahora bien, vamos a comenzar hablando acerca de ello. Dice, Rusia en la profecía, Rusia en la historia. Vamos a Rusia en la historia. Dice, la antigua región histórica de Europa y de Asia, en la cual se estableció el imperio de los zares hasta 1917 de los zares, ¿verdad? Las fechas vienen indicadas según el calendario ruso tradicional, es decir, el calendario juliano vigente en Rusia hasta 1918. En cuanto a la época moderna, las fechas indicadas entre paréntesis son las del calendario gregoriano utilizadas en la Europa occidental. Ahora vamos a ver los orígenes. Instrumentos de piedra descubiertos en Armenia prueban la presencia del hombre en la época chelense de 400.000 a 100.000 años antes de Cristo. Ellos hablan de esta manera, pero cuando nosotros vamos a la realidad de la historia, de la profecía, de la palabra de Dios, vamos a estar viendo que estamos viviendo en 15 años ya pasados de lo que es el siglo 7. ¿Por qué? Porque estamos viendo pues que cuando el Señor Jesucristo nació, Él nació en el siglo que acaba de terminar, en los 2000 años que acaban de terminar, y entramos al número 7, o sea que Él vivió en el primer día o en el primer mes o en el primer año de lo que fue el siglo 5. Así pues, vámonos a la profecía. Tocante a este punto, pues hemos estado viendo seguidamente en otros puntos que hemos hablado en las prédicas. Hemos tocado un poquito acerca de Rusia, pero ahora nos toca mejor entrar de lleno a la historia. Los orígenes, dice que los instrumentos de piedra. Bueno, las primeras esculturas, en especial la encontrada en 1938 y 39 en la gruta de Tezcik Tach, en el Asia Central, datan de la época mustirense o musteriense, de 100.000 a 40.000 años antes de Cristo. Los campamentos de Paleolítico Superior, de 40.000 a 14.000 años antes de Cristo, se extienden de Crimea al Cáucaso y hasta Yakutia. Sus habitantes estaban organizados en comunidad matriarcal, la forma más antigua del régimen de clanes. Entonces aquí podemos estar viendo a Crimea en la historia. Recordemos que Crimea acaba de ser tomada por el Imperio Ruso, o sea, por lo que es ahora la Rusia Federal. Recordemos entonces que estamos en la historia. Ahora dice, a principios del Mesolítico, de 14.000 a 5.000 años antes de Cristo, los campamentos se desplazaron hacia el norte hasta las costas del Océano Glacial, del Estrecho de Bering y del Mar de Ojotsk. En aquella época la diferenciación de las culturas según las regiones se hizo más neta. Aparecieron el arco y la flecha. El hombre domó a los pequeños animales y empezó la cría del ganado en la edad de piedra pulida o pulimentada y en la de cobre, milenios 4 y 3 antes de Cristo. O sea que la historia nos muestra primero el 4 y el 3, no se va al 3 y al 4.
También nos habló de que 5000 años atrás el hombre usaba el arco y la flecha. Recordemos que Dios le dijo a Abraham que Ismael iba a vivir del arco y de la flecha. Ahora dice, se formaron en el sur de Turkmenistán, en la Transcaucasia, unas tribus con caracteres étnicos y culturales homogéneos. El descubrimiento del túmulo de Maikop en el Cáucaso ha demostrado los progresos de la población en el dominio de la agricultura, de la vivienda y de los objetos de arte. Hacia principios del milenio 2 a.C., los conjuntos del tipo llamado de Tripolje se caracterizaron por su situación próxima a los ríos, sus casas de adobe, de 27 metros por 6 o 7 milímetros, la labranza con pico y sobre todo por la alfarería. Contaban ya unos centenares de habitantes. Se situaban en la orilla derecha del Dnieper, en las cuencas del Bug, del Dniester y del curso inferior del Danubio. Los grupos étnicos se precisaron. Los ganaderos del Asia Central fueron los antepasados de los Tatsik. Entonces, como usted puede ver, ellos se establecieron a las orillas del Danubio y ellos son los protagonistas de la película o del canto folclórico, como usted le quiera llamar, de lo que es el Danubio Azul, que es pienso que es de Tchaikovsky, y él es un personaje ruso en la historia. Ahora vamos a ver, dice aquí, las tribus de Transcaucasia lo fueron de los iberos, Transcaucasia lo fueron de los iberos y de los armenios, y las de la Europa central fueron los ascendientes de los escitas y de los sarmatas. Entonces aquí dice que fueron estos, los del Asia Central fueron los iberos, y de los armenios y de las Europa Central. O sea, tenemos que Europa, Rusia está enmarcada en los territorios norasiáticos. Vamos a ver. Entonces, después vamos a estar viendo más. Las poblaciones de la cuenca del Dnieper y de la Volinia constituyeron, al parecer, las futuras tribus eslavas. A principios del milenio antes de Cristo, el hierro transformó la técnica y la economía. Los conflictos armados en las estepas del sur trajeron aparejada la esclavitud de los vencidos. Fue el fin del régimen de clan y de la descomposición de la comunidad. Entonces hubo esclavitud y era la época del hierro en el 1 a.C. Recordemos que Dios también usa los metales para mostrarnos las etapas de la vida del hombre sobre la tierra, porque cuando vemos las estatuas, cuando vemos los monumentos y cuando vemos sobre todo la estatua de Nabucodonosor, que fue visualizada a través del profeta Daniel, miramos que la cabeza de oro era el rey babilónico, y por lo tanto él lo representaba, este hombre representaba lo que hoy es Irak, que antes era Babilonia. Entonces así sucesivamente se fue degradando el gobierno o imperio a través de la historia de los imperios, que primero surge el oro, después surge la plata, después surge el bronce y después sí surge el hierro y el barro cocido en la profecía de la estatua de Nabucodonosor. Entonces, como podemos ver, entonces la historia va enmarcando continuamente qué había en esa época, qué era lo valuable en los metales. Desde los primeros estados. Vamos a los primeros estados. El primer estado, Urartu, y este estado lo vamos a ver en la historia cuando vemos a Siria y cuando vemos el comienzo de lo que es Babilonia y de lo que son los pueblos enmarcados en Génesis 10, cómo se distribuyó todo esto a través de los hijos de Noé. Dice, se constituyó en la meseta de Armenia, Urartu, en Armenia. Armenia hoy en día se separó de Rusia, pero eso lo vamos a estar viendo más adelante, no ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora Armenia pertenece nuevamente a Rusia, pero estuvieron separados, hubieron grandes guerras, como usted puede ver la historia
del pasado del tiempo, no hace muchos años atrás. Hacia mediados del siglo IX a.C. se llevaron a cabo importantes obras, se construyeron fortalezas, templos y canales de riego. La existencia del estado de Urartu terminó en el siglo VII a.C. Entre los siglos VI y IV a.C. se formaron los reinos de Cólquida y de Iberia en Georgia. También encontramos a Georgia, que pertenece a Rusia, pero también se separó. En el siglo II a.C. se constituyó un estado de Armenia independiente. En Asia Central vivían las tribus masagetas y saces. Entonces, desde el siglo II a.C. ya se había constituido en un estado lo que es Armenia. Ahora venimos a la colonización griega y el dominio escita. A los rusos se les llama escitas. En el siglo VII a.C. empezó la colonización griega en el norte y al este del litoral del Mar Negro. O sea que Grecia colinda al norte con los escitas, dice aquí, y del litoral del Mar Negro. Los griegos fundaron muchas ciudades, entre las cuales la más importante fue Olbia, creada por los jonios, que serían Grecia, no recuerdo exactamente ahorita los jonios, pero es una ciudad muy importante. Después se la voy a decir. Según Heródoto, la región que se extendía al este del norte del litoral del Mar Negro hasta el Don estaba poblada esencialmente por escitas. El descubrimiento de sus sepulturas ha revelado el interés de su civilización. Se han descubierto vasijas de barro, objetos de bronce, de hierro y de metales preciosos, así como armas. El verdadero estado escita no se organizaría hasta el siglo III a.C. En las estepas del Bajo Volga y de los alrededores del Ural vivían los sarmatas y los meotas. O sea, estamos hablando del río Ural y de los montes Urales. Según la historia, cuando estábamos en la escuela y en el colegio, nos enseñaban todo esto. La economía del Chersoneso, Jersón, única ciudad doria del litoral norte del Mar Negro, se basaba principalmente en la agricultura, y su estructura política, como la de Olbia, estaba copiada de las ciudades griegas en el siglo IV a.C. Todo el estrecho de Kerch, antiguo Bósforo cimerio, hasta el actual Novorossiysk, y la desembocadura del Don pasó a manos de la dinastía semigriega de los espartocidas. Los espartos, recordemos bien, 438-109 a.C. Dicha unión transformó la vida económica, comercial y cultural del Bósforo. En la transición del siglo III al II, los sarmatas expulsaron a los escitas, que se unieron en Crimea, capital Neápolis, gobernada por el rey Esilure en el siglo II a.C. El Bósforo se debilitó económica y militarmente hacia el año 110 a.C. El Bósforo cimerio, Chersoneso, Olbia y las demás ciudades del litoral estuvieron incluidas en el reino de Mitrídates VI. Eupator, rey del Ponto, fue el fin del reino escita. Y estos hombres los podemos ver en la historia cuando vamos a mirarla. El periodo romano, las tribus autóctonas escitas, sarmatas, meotas y tariscos o tauriscos pasaron a ser una temible fuerza militar que dificultó la instalación de los romanos en el Danubio inferior, ve Dacia entre paréntesis. Hacia mediados del siglo I a.C., estos últimos fueron rechazados por los yetos dacios, mandados por Burevista un siglo más tarde. Aproximadamente la unión de los dacios realizada por Dacévalo les arrebató cualquier prerrogativa en el norte del litoral. A partir de entonces, las relaciones entre Roma y el Bósforo permanecieron estables hasta el fin de la antigüedad. Los romanos necesitaban la ayuda militar del Bósforo y este se mantuvo precisamente independiente. Durante el periodo romano de su historia conoció un gran desarrollo económico, el comercio con la exportación de trigo y de pescado salado y también
de la agricultura, la pesca y fueron ampliados. Se liberó a los esclavos y el trabajo forzado desapareció. En los sarcófagos se encuentran símbolos cristianos que datan de los siglos III. En el siglo IV fue constituido un obispado independiente en Armenia. El cristianismo penetró en Transcaucasia, sin embargo las ciudades del Mar Negro estaban agotadas por las luchas de las tribus autóctonas, los bárbaros. Asestaron terribles golpes durante los siglos III y IV. Los alanos, unión de tribus que agrupaban a los sarmatas, escitas y meotas, avanzaron hacia el oeste y los godos hasta el Bósforo. Los ejércitos romanos fueron expulsados de Quersoneso y Olbia por los alanos y los godos. Más tarde los hunos aplastaron a los alanos e invadieron la costa norte del Mar Negro. La formación del Estado ruso. Ahora vamos a ver la formación. Estuvimos viendo los orígenes, los primeros estados, mirando a Armenia como Urartu. Miramos la colonización griega y el dominio escita, el periodo romano, la transformación ahora del Estado ruso. Ahora viene apareciendo ya los eslavos abiertamente, que ya lo habíamos visto. Las primeras fuentes escitas que mencionan a las tribus eslavas bajo el nombre de Benedes datan de los siglos I y II de nuestra era. Tácito, Plinio y Ptolomeo en el siglo IV. Se encontraron al noreste de los Cárpatos, sármatas, Benedes. En el siglo VI, mientras luchaban contra Bizancio, los eslavos ocuparon un amplio territorio del Danubio al Vístula y se dividieron en tres grupos: los esclavenos, los aantes y los Benedes. Todavía no se habían constituido en estado. Su organización social era la comunidad patriarcal de los jefes de tribus, de los príncipes. O sea, cuando vimos más atrás, vimos que era el matriarcado que mandaba, o sea, el reino por las madres. Ahora viene el reino por los hombres, los príncipes y los reyes. En los siglos 8 y 9, el reparto de las tribus eslavas era el siguiente. Alrededor de Kiev, los polianos, gente de la llanura. Al norte de estos últimos, los drevlianos, gente de los bosques. Más al norte, los dregovichi. Al oeste de los polianos, Bug superior, los volinios. Al sur, los ulichis, los tibertsos, o los, dice aquí, tibertsos. Y en los Cárpatos, los croatas blancos. Se fueron instalando también los severianos, los radimichi, los krivichi, smoliens entre paréntesis, los polochanos, los eslavos de Imen y los viatichi entre paréntesis OK. Del siglo 7 al 9, las fuerzas productivas de los eslavos orientales se desarrollaron rápidamente. El cultivo de la tierra se hizo por medio de la labranza y se utilizaron los animales de carga. En los inicios se desarrolló la ferretería, la forja, fabricaban la febrería, los curtimbres, tejidos y alfebrería. La producción se desarrolló para el intercambio, entonces nacieron las ciudades más antiguas de Rusia, que sería Kiev. Y hay otra ciudad, Erminou, Smolensk y Novgorod. El comercio con Oriente, Bizancio y los del Báltico por la carretera de los varegos a los griegos fue el fin del siglo IX. La gran importancia para Europa se le llamó Ruskaya Pravda, justicia de Rusia, cuya parte más antigua es Justicia Yaroslav, compuesta en el siglo IX. Describe el régimen social de los eslavos orientales en víspera de la formación del Estado. La principal organización fue Numir, comunidad rural, y los Muji, ricos guerreros que constituían el poder político. Los varegos. La última etapa del largo proceso del desarrollo de las tribus eslavas fue la desaparición de la Rus, o sea, la tierra rusa.
del siglo VI en el siglo IX. Se encuentran numerosos testimonios escritos. Los rusos constituían